Identidad, parte final, la parte número 4, y quiero que abramos la palabra en Primera de Pedro. Primera de Pedro es el que nos va a llevar a nosotros por este recorrido final de la identidad. ¿Por qué es tan importante la identidad? ¿Por qué nosotros necesitamos ser y tener esa identidad en Cristo Jesús? Amén. Hermanos, yo sigo pensando y creyendo que en este homenaje que hacemos al Rey de Gloria, al Rey de Majestad, que usted no suelte de su corazón esto. Hemos ministrado. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios estaba en medio de nosotros. Él sabe cómo sanarnos. Él sabe cómo libertarnos. Él sabe cómo llevarnos por senda de justicia. Él sabe cómo fortalecernos en los momentos que estamos en apremio y en dificultad. Y creo que esta mañana, cuando exaltamos y adoramos el nombre del Señor, y cuando nos venimos y nos congregamos y estamos aquí juntos para compartir la palabra, el Señor sigue haciendo proezas, señales y milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creemos? Yo sí estoy creyendo por una sanidad. Yo estoy creyendo por salud divina para nosotros. Yo sí estoy creyendo que Dios venga y componga y nos restaure en todo nuestro ser y que la identidad sea restaurada. Es una de las cosas que debe ser restaurada en la vida de nosotros como creyentes. Identidad, porque la identidad hoy se ha perdido de muchas formas y en muchas maneras. Así es que vamos a ir a Primera de Pedro. Antes, un repasito muy breve, porque en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10. Y recordemos que es identidad. ¿Me acompañan a leerlo juntos, por favor? Ahí ya, 1, 2, 3. ¿Qué es? Identidad. Es la gran herramienta que nos llevará al propósito de Dios. Otra vez, hermanos. Identidad es la gran herramienta que nos llevará al propósito de Dios. ¿Cuántos podemos creer esto? Eso es verdad. Eso es verdad por todo y por mucho. Otra de las cosas que tuvimos y vimos con la parte de identidad es que la identidad hace dos cosas muy importantes. Número uno, ¿qué dice allá arriba? 1, 2, 3. Identidad, los grandes propósitos de Dios. Identidad es el arma que Dios nos ha dado. ¿Cómo? ¿Qué es la identidad? Ok, identidad es el arma que Dios nos ha dado. Eso ya lo vimos. Y lo otro es que identidad, ¿qué hace? Define tu comportamiento. ¿Cómo? Hermanos, la forma en que nosotros nos volvemos personas que podamos repetir, leer, repetir, oírnos y decirlo, esto hace que nosotros también aprendamos. ¿Por qué es tan importante? Y hoy que yo quiero cerrar este tema de la identidad, ¿por qué es tan importante la identidad? Porque la identidad, hermanos, es parte del arma, de las armas que Dios nos ha dado. Cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios que me identifica, que es un Dios que sabe quién soy. ¿Cuántos saben que Dios sabe quién es usted? Usted no es un secreto para Dios. Dios conoce todas sus cosas. Dios conoce su entrar y su salir. Dios conoce todas sus aflicciones, sus alegrías. Dios conoce cada necesidad de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es un Dios que conoce, porque Dios nos tiene identificados. ¿Cómo nos tiene Dios? Pero Él identifica a los que les ha dado esa identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, ¿qué hace la identidad? Define un comportamiento. Yo tengo que estar muy certero, hermano, en mi caminar diario. Si yo digo que soy cristiano, me debo comportar como un cristiano. Ahora, hay que definir qué es un cristiano. Cristiano es aquel que hace las cosas y sigue a Dios, que obedece a su palabra. No estamos hablando de la parte externa, aunque la parte externa tiene que ser de testimonio para que nosotros como hijos de Dios seamos ejemplo. Muchas veces lo externo no es lo que Dios ve. ¿Saben qué me sacó a mí una vez de no estar en los caminos de Dios? Y fue mi sucumbir, porque en mi familia eran creyentes. Y yo recuerdo que una vez llevándome a una iglesia, una persona se acercó en ese tiempo, a tiempos aquellos, ¿verdad? Es porque voy a hablar de algo que ya está siendo escaso, del pelo, ¿verdad? Muy bien, Nati, pero bueno, es que no, gracias. Así, al puro frente, es que todavía cuando se ríen los que están atrás uno como que no ve, pero al frente.
Y yo tenía el pelo largo y de colochos. Hermanos, no, yo se los dije a los hombres hoy allá, ¿verdad? Que hoy se había almuerzo y más. Les dije, licenciado, y bueno, que la hermana hoy dijo, estoy contenta, y yo les dije a los hermanos, hoy hay almuerzo. No, ella siempre. Pero yo tenía el pelo largo y de colochos. Oiga, me siento, es que qué bonito que se siente. Y también yo usaba un arete. Y esa persona, y yo llegué ahí, ¿verdad? No solo hacía eso, yo hacía otras cosas. Fumaba marihuana y tomaba mucho. Pero ellos, ¿verdad? Yo cuando llego ahí y una persona se arrima y me dice, y me empezó a hablar del pelo, me empezó a hablar del arete, y yo dije, gracias por despedirme de esa forma. Hasta luego, nunca más. Hermanos, vea qué peligroso. Yo no sabía, si yo hubiese sabido del texto sagrado que dice que Dios no mira la apariencia, sino el corazón, yo seguro me quedo. Pero el diablo gana ventaja en todo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tampoco podemos vender el testimonio de que somos hijos de Dios en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, en nuestra forma. Pero la cosa no es la externa, la identidad está en el corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad que sí? Yo sé que a veces nos prejuiciamos con muchas cosas, tenemos que tener ese cuidado. Identidad define un comportamiento y el comportamiento es algo del corazón. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro porque nosotros hoy vemos un mundo, vivimos en una época donde la gente está confundida sobre su identidad. Hay una pérdida de identidad. Hermanos, y casi en todos los países es necesario tener una tarjeta de identificación. Y la tarjeta de identificación ayuda a que los demás sepan quiénes somos, por lo menos en apariencia, de dónde venimos o qué edad tenemos, incluso a qué nos dedicamos. Ahora, en Cristo, todos nosotros tenemos una tarjeta de identificación y el texto dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta identidad no solo sirve para que otros nos conozcan, sino para que cada uno de nosotros sepamos quiénes somos, hermanos. Entonces yo no soy, yo soy linaje escogido. Hola, nación santa. Hola, pueblo adquirido por Dios. Hola, real sacerdocio. ¿Verdad que nos suena como raro? ¿O no nos suena raro? Eso somos. Nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho sobre una crisis de identidad, una pérdida de identidad que se ha dado. La iglesia cristiana, hoy por hoy nosotros tenemos, como hay tanta parte teológica doctrinal y nosotros vemos un montón de cosas, a veces nosotros hemos dejado, por ejemplo, el mover del Espíritu Santo, porque eso nos deja a nosotros muchas veces dentro del pentecostalismo o del neopentecostalismo y entonces hemos entrado en prejuicios. Hoy ya casi no hablamos en lenguas. Y hay que hablar en lenguas, en el nombre de Jesús. Amén. Soltándose, Rebequita Benavides y Herrera. Es que están juntos. Necesitamos dar lugar al Espíritu Santo. Necesitamos dar lugar al estudio de la palabra. Hermanos, algo que la iglesia primera tenía era que la iglesia era una iglesia que estudiaba las escrituras. Estudiaba, hermanos, las escrituras. Se desarrollaban ahí. El culto era un culto precioso y tenía como centralidad a Cristo, su cruz y su palabra. Y el derramar del Espíritu Santo, vea que Pedro llega en un momento dado y empieza a predicar, da lugar al Espíritu Santo y 3,000 se convirtieron. Amén. Bueno, vivimos una época donde la gente está confundida. Vivimos en una época donde la gente está confundida sobre su identidad. Hombres creyéndose mujeres, mujeres creyéndose hombres, ancianos creyéndose niños e incluso humanos creyéndose animales. Ve hasta dónde hemos llegado. Eso es una crisis de identidad. Amén. Amén. Nosotros también
Y cuando vemos a Primera de Pedro, que lo tenemos ahí, ¿ya lo tienen? Primera de Pedro capítulo 2, versos 1 al 9. ¿Verdad? Eso dije. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 9 y 10. ¿Qué se hizo? Ahí está, hermanos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10. Primera de Pedro. Situémonos ahí, saquen su Biblia. Hermanos, es especial leer la palabra, es muy especial tener la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, amén. Y es la palabra que nos conduce, que nos identifica y que nos lleva por senda de justicia. Dice la Escritura que la palabra es lumbrera a mi camino, es lámpara a mis pies. Así es que nosotros, como muy buenos creyentes, necesitamos entender que Dios tiene para nosotros una palabra que ha permanecido por siempre. Esa no es pérdida de identidad. Ok, ahí. Ok, ahora sí. La descripción de la nueva identidad. ¿Qué significa todos estos términos? ¿Vieron 1 Pedro 2:9? Dice así: pero ustedes, estamos ahí, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este texto es importante decidirlo y definirlo, estudiarlo, hermanos, y ponerle nosotros la lupa, y que el Espíritu Santo venga en revelación con respecto a esto que está diciendo así. Aquí, ¿qué significan estos términos? Hermanos, la descripción de una nueva identidad es que el texto sagrado habla de 4 términos para describir lo que somos. Y cabe destacar que 4 términos aparecen en el Antiguo Testamento en relación con Israel, que es el libro de Isaías y también en Malaquías. Pero nosotros vamos a verlo desde esta postura de Pedro. Dice Pedro, ustedes son linaje escogido. ¿Qué significa que yo soy linaje escogido? ¿Qué significa que yo soy un linaje escogido? Bueno, este título de linaje escogido, hermanos, lo que hace es poner un énfasis en el hecho de que fuimos escogidos por Dios. Usted es otra vez, ustedes son linaje escogido. ¿Qué significa un linaje escogido? Fuimos escogidos por Dios. Hermanos, nosotros no nos metimos en este asunto de ser cristianos evangélicos porque somos muy cargas. No, dice la palabra que Él nos escogió. Dígale al que está a su lado, por favor. Él te escogió en Cristo. Él te escogió en Cristo. Él te escogió desde antes del tiempo. Él es y somos linaje escogido. Hermanos, nosotros, veamos Romanos 8:30. Acompáñenme por favor, Romanos 8:30. En Romanos capítulo 8, verso 30, dice lo siguiente. Y ese es un texto que necesitamos nosotros entenderlo a la luz de la identidad y de lo que significa la identidad. Amén. Vamos a ver, Romanos capítulo 8, verso 30. ¿Estamos ahí? Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Qué hermoso, hermano. Vean lo que el apóstol Pablo dice. Dice Pablo en su teología, hermanos, y pone un gran énfasis en la parte doctrinal, porque doctrinalmente él les está enseñando y les está enviando esta carta a los romanos y les dice, es que él los predestinó, también el que los predestinó a ustedes también los llamó, el que los llamó también los justificó y los que justificó también los glorificó. La glorificación es el último estado del hombre antes de ascensión al reino de los cielos, ¿sabían? Sí. Así es como va a proceder Dios. Ahora, esto es lo que Pedro está diciendo, que nosotros, que Dios nos hizo parte de su pueblo y nos escogió para tener salvación. Esto no es lo que nosotros merecemos y hayamos hecho por nosotros mismos, hermanos. Y aquí es donde la identidad tiene que tomar forma y lugar. Dios nos escogió, por eso somos hijos de Dios. Usted no es hijo de Dios porque usted escogió a Dios. Es que Dios te escogió.
Eso es decir mucho. Él tuvo el placer y el privilegio que se lo abroga a sí mismo de decir, usted es mía, usted es mío, usted es mío. No, no creamos, hermanos, porque tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Máxima aquí, si tenemos algunos calvinistas o algo así, o, ¿verdad? No es que es un asunto a dedo, es un asunto, la escogencia, la justificación dependen de la obra de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús vino y murió por todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, ¿dónde entramos nosotros en el paquete? Entramos en que Él, en su gracia y su misericordia, envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo redarguye al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Ustedes saben eso, ¿verdad? Por eso usted está aquí. Por eso yo estoy aquí. Por eso Él me sacó de mi mala forma de vivir. Amén. Y Él me va a glorificar. Yo me voy a ir con Él a la Nueva Jerusalén. Cuando yo muera voy a su presencia. Estaré en el paraíso de Dios, esperando todo este acontecer. Y cuando Él regrese, vendrá con su iglesia. Y su iglesia vendrá. Y dice que Él peleará entonces por nosotros. Después entonces vendrá y levantará a todos los muertos. Y habrá el gran juicio. Nosotros iremos y estaremos delante del gran trono de Dios. Y seremos juzgados no por las cosas, sino por las aquellas obras que fueron destinadas para que fueran hechas por nosotros. Y subiremos y habrá un nuevo reino, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Eso somos nosotros porque somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿qué significa real sacerdocio? El real sacerdocio, esto compuesto de dos cosas. Aquí, hermanos, dos cosas. Somos un real sacerdocio porque somos un reino de sacerdotes. ¿Cómo? Somos un reino de sacerdotes. Así fue como Él nos dijo que éramos. Somos un real sacerdocio. El sacerdocio del creyente está trazado otra vez en la obra de Cristo. Nosotros ahora somos ministradores de la palabra, de la verdad, como sacerdocio santo. Hermanos, usted tiene que tomar autoridad. Si usted está identificado, tome autoridad en el nombre de Jesús y ministre en el poder del Espíritu, en la autoridad de Cristo. Si usted anda en el patrón de conducta de obediencia a Dios, si usted está en paz con Dios y en paz con los hombres, la autoridad de Cristo, el sacerdocio se convierte en una realidad. No vaya a querer decir a alguien que perdone cuando usted no ha perdonado. No vaya a tratar usted de decirle a alguien que se arrepienta cuando usted no se ha arrepentido. Lo que nos da autoridad espiritual es aquellas cosas que nosotros también practicamos. El real sacerdocio de Dios tiene que ver con esto. Entonces, número uno, ¿con qué? Dijimos, lo número uno es que está compuesto porque nosotros somos un reino de sacerdotes. Unos sacerdotes que pertenecen al reino de Dios y sirven al Rey Jesucristo. Por eso somos real sacerdocio. ¿Nosotros servimos a quién? Ustedes no le sirven al pastor, ustedes no le sirven a una iglesia, ustedes y yo le servimos al Señor. Todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Lo que pasa es que la composición de la iglesia es así. Entonces, yo soy el pastor, soy el que le sirvo y con todo cariño y mucho gusto y muchas gracias. Pero al final también yo tengo que tomar disposiciones y yo tengo que decir cosas. Hay un grupo de liderazgo que también nos sometemos al liderazgo, pero entendemos que nosotros no somos a los que nos queremos que nos sirvan. Nosotros servimos al Rey. Amén. Lo que usted hace es para el Rey. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos somos eso. Nación santa. Hermanos, en cierto sentido, Pedro ya ha hablado sobre esto. En el principio de la carta, Pedro había hablado con respecto a nación santa. Que seamos nación santa significa que debemos mantenernos alejados del pecado. ¿Qué significa ser nación santa? Nación santa entonces es que debemos mantenernos alejados del pecado. Hermanos, el pecado está a la puerta. Todos los días y a cada rato. Nosotros tenemos que luchar. El pecado no puede enseñorearse de nosotros, aunque nosotros podemos ser tentados de muchas maneras. Amén. Pero ¿por qué entonces somos
esta nación santa? ¿Por qué somos nación santa? Porque nosotros vivimos alejados del pecado. Amén. Y pueblo adquirido por Dios. Hermanos, se pone el énfasis en que ahora le pertenecemos a Dios. ¿Qué significa pueblo adquirido por Dios? Que le pertenecemos a Él. Esta es nuestra identidad. Hermanos, usted no es un cristiano evangélico pandereta. No, usted es un pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Bueno, aquí es donde venimos y podemos decir ¿para qué, hermanos? El propósito de la nueva identidad, el propósito es proclamar el evangelio porque debe ser proclamado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué tenemos que proclamar el evangelio? Porque el evangelio debe ser proclamado. ¿Por qué nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa? Porque somos para venir y hacer y cumplir el propósito de esta nueva identidad, y el propósito es proclamar el evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos de proclamar el evangelio, es el fin de saber todas estas cosas, es que proclamemos a los demás lo que somos. ¿Qué sería proclamar el evangelio? Que proclamemos a los demás lo que somos. Eso es identidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué sería el propósito de la nueva identidad? Proclamar el evangelio. ¿Qué significa proclamar el evangelio? Proclamar lo que yo soy. Entonces yo solamente tengo que presentarme ante mis compañeros, ante mis hijos, ante las personas y poder decir que Alcira, y poder decirle mucho gusto, yo soy un hijo de Dios y yo quiero decirle que Jesucristo te ama, y yo quiero decirte que Jesucristo tiene salvación para todo aquel que en él cree y no se pierda y tenga vida eterna. Amén, amén. Evangelizar, ir y decirle al mundo, Jesucristo basta, Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué debemos de proclamarlo, hermanos? Ya sabemos que el propósito es a fin de que nosotros proclamemos, que los demás sepan lo que somos, que esta nueva identidad no es algo de lo cual debemos avergonzarnos frente a los demás, porque estas cosas son parte de las virtudes de Dios en nosotros. Yo no sé cuántos han dejado de evangelizar. ¿Usted ha dejado de evangelizar? ¿Usted se ha encontrado gente y usted dice, qué vacilón, yo ya no le hablo del Señor a nadie? ¿Usted le habla al Señor a alguien? Hermano, esto es primordial en la identidad. Amén. ¿Cuántos creemos que hay naciones no alcanzadas todavía? ¿Cuántos sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para naciones no alcanzadas? Para pueblos que todavía no conocen, etnias. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay muchas etnias que no conocen a Cristo. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte en la parte misionera y la parte misionológica. Ahora ya me va a saludar con un sombrero. Recientemente, la semana pasada, fui nombrado presidente de la Federación Misionera Costarricense. Vamos a hacer un trabajo. Necesitamos llegar. Nosotros tenemos más de 100 misioneros en el mundo. Casi todos en la ventana 2040, en la parte musulmana. Pero necesitamos seguir haciendo un trabajo. Yo quiero, iglesia, que oren por mí, porque de la parte de la presidencia de la Federación Misionera Costarricense hay que hacer un trabajo. Nati es la secretaria de la Junta Directiva de la Federación Misionera Costarricense. Como buena misionera, Nati. Convencidísima, dice. Pero necesitamos proclamar. ¿Cuántos hemos dejado de evangelizar? Hay que empezar a hacerlo. Hay que seguir haciéndolo. Amén. A mí me encanta pasar por la casa de Doña María. En la casa de Doña María haga así para que la vean. En la casa de Doña María ella tiene un rótulo ahí en la puerta, ¿cierto, hermana? Un rótulo hermoso que habla con respecto a lo que ella es y lo que ella proclama, lo que ella en esa voz profética, ella dice aquí, esto es. Eso es, hermano. Eso es. Y si nosotros no podemos hacerlo, hagamos algo, hermanos. Pongamos los rótulos, hagamos algo, porque es necesario proclamar el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, ¿qué otro aspecto vemos aquí en Primera de Pedro? La misericordia de la nueva identidad. Antes no éramos esto, pero esta nueva identidad es por misericordia. ¿Por qué es por misericordia, hermanos? Antes no éramos esto. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. El texto quiere enfatizar que los títulos no los obtuvimos por nacimiento. Nosotros los títulos de real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no fue un asunto de nacimiento. Usted nació siendo el hijo de doña señora y de don señor. Pero ahora nosotros fuimos cambiados. Tenemos una nueva identidad. Ahora usted es hijo del Rey por causa de Jesucristo. Usted es hijo del Señor, de los cielos y de la tierra. Usted es el hijo y la hija del Rey de Gloria. Usted es hijo de Dios. Y cuando usted vea las cosas en el mundo y cuando usted vea los cielos contemplados en su hermosura, usted puede decir, eso lo hizo mi papá. ¿De verdad? Sí, claro. Esos atardeceres cuando vamos ahí a la playa, usted puede decir, mira, mi papá, véalo cómo se le ocurrió pintar el sol hoy. Dicen que cada atardecer, nunca hay un atardecer igual. Nunca hay una familia igual. Nunca hay personas iguales. Dios tiene su particularidad. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? La misericordia nueva es una identidad. Nosotros no éramos esto. Vean el versículo 10. El versículo 10. Antes, estamos ahí, verso 10. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Antes éramos ¿qué? Y ahora somos, dígalo hermano, dígalo ahí. Antes no éramos compadecidos, pero ahora somos compadecidos. Ahora Él ha tenido misericordia de nosotros. Antes la misericordia no era de nosotros, no estaba con nosotros. Hoy está con y en nosotros. Amén. Hermanos, nuestra vida entera era completamente contraria a las descripciones de Pedro. Hace mucho tiempo nosotros no éramos así. No es un asunto con el que nacimos, pero Dios en su misericordia, Dios en su favor, nos da una nueva identidad y por eso la identidad de nosotros está en Cristo Jesús por aquellas cosas que Él dice que nosotros somos. Él es el que nos identifica. Él es el que hace los cambios estratégicos en nuestra vida. Identidad, hermanos. Perdón. Me pasé ahí. Porfa, gracias. Cuando hablamos de la misericordia de Dios en la identidad, hermanos, necesitamos entender que la misericordia de Dios es la única capaz de hacer las cosas y producirlas en usted y en mí. Perdón. Yo hablo mucho y entonces mi garganta. Pero en este versículo, ustedes y yo podemos ver algo. Y yo quiero ir cerrando este tema de identidad. Porque de aquí necesitamos nosotros hoy salir en una expectativa. ¿Cuál expectativa? La expectativa de creerle a Dios por lo que Él dice. Hermanos, hay tanto potencial en nosotros. Imagínense que nosotros somos escogidos en Cristo Jesús por gracia, por pura gracia, ¿verdad? Lo más que usted se puede adjudicar es que era muy malo y por eso Dios lo salvó. Porque no éramos buenos y aún el que era bueno tampoco funciona así. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Lo tenemos. No porque usted sea muy bueno o yo. No porque usted haga muchas cosas. Hermano, ¿se han dado cuenta que en salvación no es un asunto suyo? Se trata de, todo se trata. Buen coro ese. Todo se trata de Jesús. Lo podemos creer. Usted puede irse en esta mañana con eso en su corazón y decir, yo tengo una identidad. Hermano, yo sé que tal vez usted y yo pasamos momentos difíciles, pasamos pruebas, pasamos aflicción, pasamos inclusive muchas de las cosas que nos pueden acontecer es confusión.
Muchas veces nosotros nos podemos sentir muy confundidos o nos podemos sentir tristes o nos podemos sentir en aflicción, pero nosotros tenemos que recobrar que es la identidad en Cristo, que es la identidad en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, no de nosotros. Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo, y no se trata de usted, se trata de Él, no se trata de mí, se trata de Cristo, no se trata de cómo es que usted lo percibe a Él, es como Él te percibe a ti y te dio una nueva creación, te dio una nueva criatura, te puso el Espíritu Santo, nos puso la palabra, nos ha hecho una nueva creación, un pueblo santo, un pueblo nuevo, y nosotros necesitamos salir de aquí seguros de eso, convencidos de que de verdad Él lo hace. Sí, hermano, tal vez usted tiene debilidades. Sí, hermano, usted tiene que arrepentirse de algunas cosas. Pero el Señor está haciendo una obra. Amén. Dicho sea de paso, cuando le prediques a alguien, no le diga a alguien arrepiéntete. Dígale primero, conviértete a Cristo. Porque la gente se puede arrepentir de cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Yo me acuerdo en mi bajo mundo, en mis tiempos antiguos, y cuando usted, el día siguiente, ¿verdad? El día siguiente de la fiesta, yo sí vivía arrepentido, pero totalmente arrepentido de aquella cosa que sentía en el estómago y la cabeza y todo. ¿Verdad? Glendita, Glendita está sonriendo. ¿Verdad? Y yo me arrepentía de eso, pero ¿qué es cierto ese arrepentimiento? No, porque yo iba a buscar con lo que eso se quitaba. Y otra vez, bueno, a mí nunca me dio tanto eso porque yo viví una época en donde vivía en un estado continuo. Pero al final, no le digamos a alguien arrepiéntase, digámosle a alguien, venga a Cristo, venga a Cristo. Porque cuando nosotros le decimos a alguien, venga a Cristo, le estamos diciendo, tienes que aceptar el reto de Dios en Cristo Jesús, abrazar la salvación. Y una vez que abraza la salvación, entonces sí, arrepiéntase de todos sus pecados, confiéselos y cambie su corazón y su vida. Nosotros necesitamos hoy salir en esa convicción. Somos una nueva creación. ¿Cuántos lo pueden decir? Dígale, 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 Señor, yo soy una nueva creación. Dígale, yo soy real sacerdocio, yo soy linaje escogido, yo soy nación santa, aleluya. Yo soy pueblo adquirido por Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. No de mí mismo, no por obras que yo pueda hacer, hermanos, no nos engañemos. No es porque vengo mucho a la iglesia, no es porque oro mucho, no es porque esas cosas las practicamos porque somos salvos, no para llegar a ser salvos. El venir a la iglesia, el orar, el ayunar, el compartir la palabra, el dar a Dios lo que es de Dios, lo hacemos como la obra que el Espíritu Santo en nosotros nos convence en son de gratitud, de adoración y alabanza al Señor, no para llegar a ser. Para llegar a ser nosotros, lo único que pudimos hacer fue creerle al Señor, confiar y tener fe en la obra que Él hizo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor sí se merece ese aplauso. Él lo merece. Él se lo merece. Él es bueno. Él lo hizo por usted y por mí. Él no lo hizo por ninguna otra cosa más que un motivo adecuado para que usted y yo conozcamos esto. Por tanto, hermanos míos, agradezcan a Dios la nueva identidad que tienen. Y creo, hermanos, que nuestra identidad, la que hemos recibido por gracia, es el mejor título o profesión que alguno pueda recibir. Los títulos y nombres que recibimos en Cristo Jesús son los que nosotros debiéramos de proclamar. Usted debe sentirse, y yo también, decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un real sacerdocio, soy un linaje escogido. Cuando usted a veces se le baja las pilas, ¿verdad? Que a veces nos da por ahí. Sí, es que yo, sí, soy un caso, sí. Bueno, sí, arrepiéntase de todo eso. Pero usted tiene que anteponer y decir quién, y saber usted quién es usted. ¿A dónde va usted si usted se muere hoy? ¿A dónde va? Pero hay mucha gente que está ahí afuera, que no sabe más, hermanos, y creen que cuando se mueran, el mundo se acabó y su vida se acabó, y no es verdad.
Y este es uno de los grandes engaños, porque esto es parte de la crisis de identidad. Y quiero terminar esta mañana en esto que es el final de la identidad con respecto a lo que, a lo que el apóstol Pedro dice. En el verso 11, en el mismo 1 Pedro, verso 2, el capítulo 2, perdón, 1 Pedro 2, 9, 11. Estamos ahí, 2, 11 de Pedro. Vean lo que dice. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Y verso 12, mantengan una buena conducta. ¿Qué es lo que regía la conducta? ¿Te acuerdan? La identidad. La identidad rige la conducta. Una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Hermanos, identidad está trazado en Pedro de esta manera. Nosotros estamos en el mundo. Ustedes son extranjeros y peregrinos cuando nosotros nos apartamos de los deseos. Es decir, que el deseo va a venir, que la tentación va a llegar. Pero nosotros tenemos hoy la capacidad en nuestra nueva identidad de decir no a lo que Dios quiere que digamos no. Que nosotros tenemos la capacidad por el redarguir del Espíritu Santo y la instrucción bíblica, por eso hay que estudiar la palabra, de poder decir no al pecado, no a la mentira, no a la soberbia, no a la murmuración, no a aquello que me aparta del plan eterno de Dios. Dice Pedro, ustedes quítense esos deseos pecaminosos porque estos están en una batalla contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, hermanos. Esta es una rogativa. Mantengamos una buena conducta. Yo creo, hermanos, que ustedes se rozan con mucha gente. Uno casi siempre se roza con más gente del gremio, ¿verdad? Porque entre pastores, aunque a veces viera que hay dificultades, pero el punto es que ustedes se rozan con gente que no es creyente. Y entonces no, tienen que seguir haciéndolo. Entonces ustedes oyen allá las palabrotas y para ellos es como decir, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Es una palabrota. O ellos tienen formas de mentiras, de engaños, pero Pedro dice que mantengamos una buena conducta entre los no creyentes. ¿Para qué? Aunque nosotros nos acusen de malhechores, aunque se le diga, pero es que usted qué va, usted sí ya tan ingrato. ¿Y qué? ¿Usted qué es? Usted sí que pandereta. No, hombre, viva la vida. ¿Se va a quedar solo con esa mujer? Entonces usted tiene que decirle, sí, claro, sí, con una es suficiente. Digo en el buen sentido espiritual, ¿verdad? Ah, qué bárbaros, es que no, con una basta, ¿verdad? Entonces al final es decir, no, yo no, aunque me acusen de malhechor, al ver las buenas obras de ustedes, es que usted sí que es buenazo, usted sí que es tonto, todo le dice al jefe que sí. No, yo le digo al jefe que sí, porque yo estoy glorificando el nombre del Señor. Yo me quedo callado muchas veces ante injusticias, señalamientos de personas que están en mi alrededor por amor a Cristo. Pero también tengo una autoridad espiritual. Soy linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Y cuando tengo que hablar la verdad, la haré en amor, presentaré defensa en mansedumbre del evangelio de Jesucristo y le diré a la persona, no, en el nombre de Jesús. No, eso no es así. Con autoridad. Es ser mansos, no mensos. Es ser mansos y humildes de corazón. No ser personas que, no. Aquellos que nos injurian y nos señalan y nos calumnian, le podemos decir, no, eso no es así. Qué pena. Pero si usted lo quiere creer así, está bien. No tenga pena. Necesitamos entonces acudir a nuestra identidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos claros qué es identidad? ¿Qué es identidad en Cristo? Aquello que Él nos dio por gracia.
Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Necesitamos apropiarnos en el nombre de Jesús de esto. Amén, hermano. Y pónganse en pie, por favor, porque vamos a orar y terminar este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, esta hora, en esta mañana que hemos estado proclamando el nombre de Cristo, esta mañana que hemos estado aquí, Señor, cantando salmos a tu nombre, esta mañana que nosotros hemos estado proclamando que Jesucristo es suficiente, nosotros deseamos, Señor, que en este tiempo venga el refrigerio de tu parte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y puedas, Señor, colocar esta verdad espiritual en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Que de aquí hoy salgamos en el nombre de Jesús deseosos de compartir tu palabra, de que nos identifiquemos de quiénes somos, que nuestra identidad está en Cristo, que nos sintamos en el buen sentido de la palabra, Señor, deseosos y orgullosos de llamarnos hijos de Dios, cristianos evangélicos, porque tu palabra a nosotros nos recuerda que eres tú quien nos metiste en este cuerpo, que eres tú que nos llamaste de las miserias a tu reino eterno, que eres tú quien nos llamaste, Señor, de la forma mala de vivir para el reino del amado Hijo, en el cual tenemos paz. Y tu corazón, Señor, en medio de nosotros palpita para que seamos esas personas. El mundo te necesita a ti, Señor, y nosotros somos la mejor representación del cielo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, hermano, dígalo ahí, dígalo. Dígalo, yo soy la mejor representación del cielo aquí en la tierra. Otra vez, dígalo, yo soy la mejor representación del cielo aquí en la tierra. Padre, gracias, porque esto es una verdad absoluta en la cual nosotros hoy vamos convencidos. Señor, visítanos a nosotros. Guárdanos en nuestras familias, guárdanos en esta comunidad de fe, que sigamos siendo fieles a ti en testimonio, Señor, que sigamos siendo fieles a ti en todo lo que hagamos, en el servicio, en el ir, en el venir, que tu nombre sea glorificado, Señor, en esto. Guárdanos como familias, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, y que en esta mañana, al salir de este lugar, de este tiempo de reflexión, de alabanza y de oración, nuestra identidad cabalgue con nosotros. Que nuestra identidad sea la realidad que el mundo pueda ver, que te necesita a ti. Hijos de Dios anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de lo que no éramos a lo que hoy somos en Cristo Jesús. Aquel que nos levantó del lodo cenagoso y hoy nos ha puesto traje limpio, anillo. Aleluya, nos ha vestido de lino y somos su esposa, somos la novia del Cordero, somos esa nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. A él todo honor y toda gloria. Por eso, al Rey de los siglos, al que hoy estamos tributando, al Rey de gloria, al Rey de majestad, todo honor y toda gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él se lo merece. Él se merece las palmas. Él se merece nuestro corazón. Él se merece nuestra vivencia. Amén.